Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que, pocos nos atrevemos como a mirar de frente, pero muchos lo hemos sentido en algún momento y es esa ambivalencia de nuestros padres hacia nosotros y esa ambivalencia de nosotros hacia nuestros padres. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que yo puedo amar tanto a mamá o a papá y a la misma vez sentir tanto malestar hacia ellos? Uh-huh. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no te preocupes, no te me asustes. Todo esto es muy normal, digámoslo entre comillas, y después te voy a explicar un poco el por qué. Bueno, digamos que abriendo con esa pregunta introductoria, eh, digamos que nos cuesta un poco aceptarlo porque, pues, aceptar que nuestros padres fueron héroes y villanos a la misma vez, que fueron buenos y malos, que fueron un sueño y también una pesadilla, que estuvieron llenos de cosas amorosas, pero también cosas temerosas, es difícil aceptarlo. Y es muy complicado aceptar esa contradicción porque puede doler. Puede doler aceptar el cómo una persona que yo amo tanto, o se supone que me ama tanto, también fue tan cruda, tan cruel, tan eh, diferente, tan ambivalente. Pero no te preocupes, aquí vamos a empezar. ¿Cómo te parece que desde la psicología, especialmente desde el psicoanálisis, que sabes que es mi gran pasión y lo amo, te puedo citar a ciertos autores que, digamos, hablaron de esto, ¿cierto? Para empezar, nuestro amado Sigmund Freud, que fue, creo que el pionero de este término, el que lo introdujo, digamos, a todo este tema psicológico. Y él hablaba como de esta ambivalencia afectiva, ¿cierto? Como esa mezcla de amor y odio que sentimos hacia las mismas personas. Y lo que mencionaba es que no es una falla, no es una falla y que es parte como de la naturaleza humana. Y ahí quiero que pienses en ti mismo. Piensa en ti en cuanto a esas cosas que amas y que a veces te cuestan también. Es decir, piensa en una de tus mayores virtudes. Por ejemplo, digamos que tú eres una persona supremamente responsable, pero hay momentos en los que tienes mucha pereza y no quieres hacer cosas. O hay momentos en los que simplemente no has hecho las cosas que debías hacer. Eso también habla de nuestra ambivalencia. Que por allá otro psicoanalista, Jung, él hablaba más bien como de la sombra, ¿cierto? Como esa parte poco positiva, entre comillas, que todos los seres humanos poseemos. Pero también estaba la señora Melanie Klein, que digamos que se enfocó mucho en hablar sobre la infancia. Y ella mencionaba también como lo nombraba desde una posición hacia la madre, que si bien recuerdo decía como una posición depresiva, que era como de pronto la negativa, si no recuerdo mal. Y también una madre como buena, ¿cierto? Y que el paso a esa madurez emocional es cuando el niño podría integrar que tanto la madre mala como la buena eran la misma madre. Y bueno, así hay como muchos analistas y en general psicólogos que hablan de este término de ambivalencia. Digamos que la conclusión a la que la mayoría llegan es que, en efecto, todos los seres humanos poseemos esa luz y esa sombra, eso bueno y eso no tan bueno. Hace mucho tiempo, uno de los primeros videos que yo hice en mi red social de Instagram hablaba de eso, de esa dualidad, de esa ambivalencia que a veces nos cuesta tanto aceptar y comprender, porque nuestra sociedad está muy cargada de la radicalidad, de elija un bando, es blanco o es negro, es arriba o es abajo, es cielo o es infierno, es izquierda o es derecha, y nos permean tanto con ese discurso que no querer elegir un bando o aceptar la dualidad, entonces es tibieza, entonces es una persona que no sabe lo que quiere y realmente no. Es importante encontrar un balance en las cosas, encontrar
que no todo es absolutamente una cosa o la otra, y aceptar eso es madurez emocional. Ahora bien, me gustaría, como sabes, después de hablar un poquito como de teoría, muy por encima, la verdad, mencionar algunas experiencias personales. En lo personal, a mí me costaba mucho, digamos, como comprender, y me sorprendía demasiado el hecho de cómo yo podía amar tanto a una persona y a la misma vez sentirme tan, digamos, aborrecida hacia la misma persona, ¿cierto? Sentir tanto malestar o sentirme en tanto desacuerdo con ese ser humano. Y pues digamos que para efectos de lo que estamos hablando, voy a hablar de mis padres específicamente. Aquí quiero contarte una historia de las primeras veces que yo estuve en terapia. Yo le decía a mi analista de ese momento, ¿cómo es que yo puedo amar tanto a mi papá y odiarlo tanto a la misma vez? Freud estaría maravillado con esto, pero yo me hacía mucho esa pregunta. Entonces mi analista me preguntaba más al respecto y yo le decía, es que yo no puedo creer que el mismo hombre que yo vea, que yo he visto toda mi vida haciendo obras de caridad, alimentando a personas que tienen hambre, comprándole mercados a familias pobres, haciéndoles mercados y repartiendo mercados a mis propias amigas, estando ahí y aconsejando a las personas, ¿cómo puede ser el mismo hombre que me ha vulnerado tanto y digamos que me ha maltratado tanto en lo físico y en lo emocional? Para mí era tan complejo entenderlo. Yo no lo podía comprender y me frustraba y me enojaba y yo tenía como esa sensación de incertidumbre y también como de impotencia. Primero, al no poder comprenderlo, y segundo, al preguntármelo, ¿cierto? Porque yo pensaba, es que solo mi papá es así, solo él es así. Yo incluso decía, ¿por qué será que no puedo tener un papá normal? Y eso me parece bien chistoso porque, claro, cuando generalizamos y cuando nos enfocamos solamente en los errores, pues va a ser mucho más fácil identificar la carencia, ¿cierto? De lo que carecemos. Entonces yo decía, ¿yo por qué no puedo tener un papá normal? Y entonces mirándolo en un contexto, de pronto quitándole el zoom a la situación, yo pienso, ¿y qué es un papá normal? Porque dentro de la normalidad, entre comillas, y cotidianidad de nuestro contexto sociocultural, la figura paterna muchas veces está ausente. Entonces, ¿ese era un papá normal? No, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, también había momentos en los que yo decía, qué interesante, porque mi papá, aunque no es una persona que me apoye en muchas cosas, tampoco es una persona que me estorba. Es decir, yo nunca recibí de mi papá palabras como, sí, usted puede hacerlo, hágale, usted puede, usted va a ser la mejor. No, pero nunca se opuso en algo que yo quería hacer. Si yo quería hacer deporte, me decía que listo. Si yo quería estudiar tal cosa, listo. Si yo quería entrar a la universidad, listo. A veces aparecían cuestionamientos, ¿cierto? Pero tampoco me lo impedía así de que no va a hacer eso o usted por allá no va, no. En cuanto, digamos, a lo académico. En otras cosas, pues sí, pero ajá. En el episodio pasado yo les comenté esa experiencia de cuando yo quería pintar uñas, que mi papá, por un lado, me compró todos los implementos y me compró los barnices y todos los elementos para pintar uñas, para limpiarlas, no sé qué. Y por el otro, un día me dijo que yo, bueno, en palabras más, palabras menos, me dijo que yo no estaba preparada para eso, que no tenía la edad. Y subestimó, digamos, mi potencial o mis ganas en ese momento. Entonces, sí tengo muchas historias, la verdad, con este mismo resultado. Como que por un lado me daba un mensaje y por el otro me daba el otro de una forma muy confusa. Entonces me hacía sentir muy confundida frente a realmente me apoyaba o realmente me desestimaba o realmente qué era lo que sucedía ahí, ¿cierto? Entonces como que aceptar eso me costó mucho tiempo y muchas lágrimas y mucho esfuerzo
y mucha terapia. No voy a decir que es algo totalmente superado porque todavía cuesta y estoy en ese proceso de aceptar, así como probablemente tú también estés en un proceso de aceptar ese ser humano con errores y con virtudes que es tu mamá o es tu papá. En cuanto, no sé, un ejemplo con mi mamá, creo que uno de los ejemplos más grandes que podría mencionar es ese mismo que mencioné hace otros capítulos, no recuerdo cuál, cuando yo decía, por un lado yo sé que mi mamá nos dejó con mi papá, pues porque era como lo mejor en ese momento, pero por el otro yo la juzgaba porque yo decía, ella sabía lo que, lo que pasaba con mi papá, cómo era, cómo nos dejó aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vuelvo y digo, cuando nos paramos en esa postura de juzgar al otro, vamos a encontrar muchas veces los errores en vez de ver los aciertos. Yo puedo decir aquí abiertamente que yo he sido la hater número 1 de mi mamá y de mi papá, y por muchos años los juzgué, señalé, los reproché, y no voy a decir que en este momento soy un alma de Dios y que nunca los juzgo ni los señalo, no, porque eso todavía está y todavía aparece, y también desde la herida, desde el dolor, surge mucho y en muchas ocasiones y en muchos discursos, pero es algo que sigo combatiendo. Así que bueno, entender como que mis padres tuvieron su propia historia, ¿cierto? Sus vacíos, sus miedos, la forma en que los criaron, eso me ayudó mucho, no para justificarlos, no, sino para comprender. Pues porque finalmente soy yo la que cargo con eso, ¿cierto? Y tenía dos opciones, o sumergirme en el odio, en el señalamiento y en el juzgarlos y quedarme ahí, o simplemente avanzar sin cargar ese peso que realmente no me aportaba nada, era más lo que me quitaba. Así que bueno, yo creo que esa es la invitación el día de hoy. Si tuviste unos padres ambivalentes, que por un lado te mostraban cariño, pero a los 3 segundos te estaban dando un golpe o un insulto y te confundías porque tu cerebro de niño no lograba reconocer qué era real, qué no es real, es importante trabajar en eso. Es importante también mirar con ojos de compasión, con ojos de comprensión, por ti, no para ellos, por ti, porque eres tú quien está cargando con eso y porque probablemente, como dije anteriormente, es más lo que te hace sufrir que lo que te aporta. Bueno, muchas veces nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y eso ya lo hemos hablado muchas veces. Incluso si eso no siempre fue suficiente para ti, si no fue adecuado para ti, si te hizo sentir muchas veces enojado, en un bucle de confusión, ¿sí? Fue lo mejor que ellos pudieron hacer. Y ahí quiero detenerme a decir que si tú eres mamá o eres papá y hay situaciones o acciones de tu hijo que tú desapruebas, es importante encontrar las palabras adecuadas para enseñarle a tu hijo que lo que desapruebas y con lo que no estás de acuerdo es con la acción, con la situación, no con él ni con ella. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tu hijo, no sé, hizo un daño, ¿cierto? Rompió, qué sé yo, un cuadro de tu casa. Y tú empiezas, ay, es que usted si ve, yo le dije, es que usted es muy necia, es que usted no escucha, es que usted. Y tú sigues amando a tu hijo, ¿verdad? Claro, a pesar de que eso te frustró y te enojó, tú lo sigues amando, pero ahí ya le diste un montón de etiquetas que ese niño se va a creer porque tú eres ley y lo más importante, digamos, para ese niño. Entonces él va a leer eso como algo real y verdadero. Y tú el día de mañana vas a olvidar esas palabras, pero ese niño nunca se le va a olvidar. Entonces, recuerda, menciónale
lo que acaba de pasar, esta situación no me gusta, esta situación realmente la desapruebo, lo que acaba de pasar, digamos que no está bien, no es correcto, y también puedes invitarlo a la reflexión. ¿Qué pasó? Cuéntame tú con tus palabras. Vamos a mirar entre los dos cómo lo podemos solucionar, ¿cierto? Ahí fortaleces la confianza y fortaleces el vínculo con tu hijo. Recuerda que nada es más importante que el vínculo con tu hijo. No importa cuántos cuadros rompa, no importa cuántos platos quiebre. El vínculo es lo más importante. Si tú estás enojado, si tú te frustras, por supuesto. Como dije anteriormente, todos somos luz y sombra. Pero es encontrar ese momento adecuado para construir desde lo que acaba de pasar. Y es totalmente certero que tú le digas, esto que acaba de pasar me hace sentir decepcionado. Mira que no le estás diciendo, usted es mi decepción. No, esto que acaba de pasar, esta situación. Sé que es complejo, pero paso a paso lo puedes lograr. Me gustaría mencionar, por ejemplo, acá, cuando dije que tú le das una etiqueta a tu hijo y tú mañana la olvidas, pero a tu hijo se le va a quedar grabada para siempre. Voy a mencionar una historia de hace 3 semanas más o menos. Estaba hablando con mi papá y estábamos conversando sobre una situación puntual de la vida. Y resulta que yo le dije algo como, pues papá, yo te conozco, yo sé cómo eres. No me vengas a mí a decir esto o lo otro, porque yo soy tu hija, yo estuve ahí, yo sé lo que sí pasó. Y mi papá, ustedes no me van a creer esto, y esto me costó, todavía me cuesta. Mi papá me empezó a decir, ¿cómo así? Yo a usted nunca la traté mal, yo a usted nunca le dije eso, yo a usted jamás la maltraté, no sé qué. Y yo, tiesa, me quedé fría. Yo no lo podía creer. Yo le dije, ¿usted me está hablando en serio o me está molestando? Y él me decía, no, oigan a esta. Muy desde como ese gaslighting que hoy es tan famoso, ¿cierto? Que las personas te hacen creer a ti que eso es algo que está en tu cabeza. Obviamente, mi papá, quizás desde su ignorancia y también desde su propio sentir, trata de manipular la situación de una forma muy inconsciente. Él me decía, no, yo nunca hice eso. Y yo le dije, a mí no me falta el respeto porque yo viví eso, yo estuve ahí, yo he sido la que ha batallado todos estos años para superar ese momento. Entonces no me mira a los ojos y me diga que me lo estoy inventando. Y yo colgué esa llamada y claramente fue muy duro para mí porque yo en mi mente empecé a pensar, ¿será que yo me inventé todo eso? Imagínense el efecto que tiene un padre en un hijo. Y yo decía, ¿será que yo me lo inventé todo? Y empecé a mirarme y dije, ¿cuál que me inventé todo? ¿Cuál que me lo inventé? O sea, todos estos años de terapia, todos estos años que han pasado, no fueron producto de mi imaginación. Y lo primero que yo pensé fue en mi hermano. Yo dije, mi hermano está como testigo de todas y cada una de esas cosas, así que nadie podrá decirme a mí que estoy loca. Pero bueno, digamos que eso ya lo llevé a terapia y es algo que trabajo y obviamente lo traigo acá como ejemplo porque para retomar quiero decirte que una vez tú le dices algo a tu hijo, él jamás lo va a olvidar. Si tú a tu hijo le dices, eres el mejor, eres increíble, eres importante, eres valioso, te amo, te reconozco, todas esas cosas, tu hijo lo va a saber, tu hijo lo va a tener en su interior para siempre. Pero si por otro lado tú le dices, es que usted es un cansón, es que usted es insoportable, es que usted es muy necio, es que usted no escucha, es que usted no hace caso, su hijo lo va a tener ahí para siempre también. Y más adelante, en un futuro, son esos adolescentes y esos adultos que se describen con un montón de etiquetas negativas. Es que yo soy muy mal geniada, es que yo soy muy intolerante, es que yo soy. Y cuando uno se acerca a eso, no son ellos. Son el resultado de lo que les dijeron que eran, pero no son ellos. Así que bueno, para avanzar y después de invitarte como a esa reflexión,
me gustaría hacerte algunas preguntas que sabes que me gusta hacerlas, y obviamente con las preguntas también pongo algunos ejemplos. Y es que quiero arrancar, por ejemplo, si tú recuerdas cuándo empezaste a ver a tus padres como personas y no solo como mamá o papá. Yo creo que uno se demora un poquito. Uno se demora un poquito y más o menos es en la adultez cuando uno empieza a decir, mi mamá, mi papá también fueron hijos, también fueron esposos, también fueron hermanos, también son cuñados, tienen un montón de roles aparte de ser mi mamá o mi papá. Son personas, tienen un montón de errores y tampoco nunca tuvieron un soporte emocional adecuado para ellos en esos momentos. Cometieron muchos errores y ahora, digamos que se ve reflejado en mi crianza, pero son personas y también merecen ser vistas con empatía y con compasión. Así que bueno, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué parte de ti todavía intenta o justificar o satanizar lo que hizo tu mamá o tu papá? Miren, cuando somos adolescentes nos enfocamos mucho, vuelvo y les digo, desde el juzgar y decir, no, es que usted me hizo, es que usted me dijo, es que si usted hubiera hecho, desde el juzgar. Pero por allá yo me he encontrado con adultos ya muy mayores que ahora lo que hacen es justificar. Es que mi mamá pobrecita, es que nos daba mucho palo porque es que le tocaba muy duro. No, es que mi papá pobrecito porque trabajaba mucho, y justifican, ¿cierto? Y acá quiero decirles que mucho cuidado con ambas, porque no es ni justificar ni tampoco es satanizar, ¿verdad? Es comprender y perdonar si necesitas perdonar. El perdón no es algo que listo, perdono y me deja de doler, no. El perdón, digo yo, es como alcanzar esa madurez de comprender ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y ahí es cuando, digamos, se alcanza, entre comillas, ese perdón, cuando hay una madurez emocional de decir, bueno, hasta aquí fue. Yo cojo lo que me sirve, lo conservo y lo llevo en mi corazón, y lo que no, pues voy a dejarlo atrás y no voy a llevarlo como un mantra en mi vida. Así que bueno, tercera pregunta. ¿Qué sientes cuando reconoces que tus padres también tenían heridas? Mira que lo dijimos ahorita, ellos fueron y son personas que tienen un montón de roles, que se equivocan, que no son perfectas. Pero como hijos a veces los señalamos demasiado y eso es bien particular. Bien particular. Bueno, creo que la última pregunta es, ¿qué cosas conservas de ellos y heredaste que hoy te gustaría transformar? Tanto lo bueno como lo malo. Muchas veces uno dice, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, y la vida misma lo va llevando a usted a actuar de esas formas. Y aquí hay, digamos que una razón para esto, y es que pues esa es la forma que usted aprendió, ¿cierto? Porque así fue como lo vio. Y cuando aprendemos eso de forma inconsciente o a través del ejemplo, pues a veces es muy difícil de desmontar, pero se puede. Cuando te digo como que heredaste, ¿cierto? Y que quisieras transformar, es importante, como te dije ahorita, saber qué sí es bueno para ti, conservarlo y avanzar, y qué no, y simplemente dejarlo atrás. Yo creo que como plus me gustaría preguntarte si te has permitido en algún momento amar sin idealizar. Es decir, los niños les cuesta mucho comprender e integrar esas dos partes, digamos, ambivalentes de sus padres, porque digamos que hay una inmadurez, ¿verdad? Emocional. Y ellos los idealizan, como les dije ahorita,
Tú, si eres papá o mamá, tú eres el héroe de tu hijo o de tu hija. Para ti no hay voz más importante, para ellos no hay voz más importante que la tuya. Entonces es mucho desde la idealización. Pero también está la otra cara y es la satanización completa, ¿cierto? Entonces, cuando se logra integrar esas dos cosas, cuando se logra integrar de que mamá y papá y todos los seres humanos poseemos virtudes y defectos, cosas buenas y malas, es cuando se integra como esa madurez. Entonces, cuando yo te pregunto a ti si te has permitido amar sin idealizar y también reconocer el daño sin odiar al otro, sin satanizarlo, me gustaría que pienses en las relaciones que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cierto? Tus relaciones de pareja. Es muy fácil caer en ese discurso de es que me hizo, es que me engañó, es que me. Y bueno, eso es un tema que de pronto más adelante tocaremos desde las relaciones, pero es bien importante que lo pienses así. Cuando lo tomamos de una forma muy personal, de que el otro me hizo, el otro me dañó, el otro me lastimó, es también desde esa idealización, de que era un ser perfecto, de que no cometía errores, de que me amaba profundamente y jamás me iba a hacer daño. Y bueno, vuelvo y te digo, esto es un tema que vamos a profundizar más cuando hablemos ya en la adultez, porque tiene obviamente sus aristas, no es como que, ay sí, o sea, porque comprendo que es un ser humano, entonces le voy a quitar la responsabilidad de que me hizo, de que me engañó, ¿cierto? De que vulneró los acuerdos de la relación. No, eso no es el punto. El punto aquí es que cuando conocemos una persona hay que evitar idealizarla, ¿cierto? Y hay que integrar desde el principio que esa persona que estoy conociendo, así sea la persona más maravillosa del mundo, también tiene errores y defectos y sombras, ¿ok? Hasta ahí te lo dejo. Ahora sí, mis queridos, para cerrar, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. El pequeño resumen consta de lo siguiente. Recuerda que en esta vida todos tenemos una dualidad, que nuestras crianzas probablemente fueron ambivalentes y que esa ambivalencia es necesaria. Cuando no es normal, cuando se pasa más a un lado que al otro, ¿cierto? Cuando se es más malo que bueno o cuando se es más bueno que malo. Pero es necesario en términos, digamos, psicológicamente hablando. Así que es momento de integrar cada vez más en nuestro ser y aceptar desde nuestra madurez emocional que tanto nosotros como nuestros padres hacemos lo mejor que podemos con las herramientas cognitivas que tenemos y que nadie en esta vida es perfecto. Nadie camina sobre las aguas. Todos hemos cometido muchos errores, tanto tú como hijo, como tus padres contigo, como tú como hermano, como primo, como lo que sea, el rol que quieras. Siempre cometemos errores y qué bueno que los cometamos porque es que así es que nos permitimos avanzar y aprender. La ambivalencia es eso, aprendizaje. Es como esa cohesión entre, bueno, ¿qué debo elegir? ¿Cuál es el mejor camino? Y creo que ahí es cuando se genera, vuelvo y digo, el aprendizaje. Así que bueno, reconocer esa ambivalencia de nuestros padres no es juzgarlos ni traicionarlos, es más bien liberarnos a nosotros mismos y comprenderlos a ellos. Es aceptar que el amor humano nunca fue ni puro ni perfecto, sino más bien idealizado o satanizado. Que a veces ese mismo abrazo que me protege, que me consuela y que me apoya, también pudo herirme y pudo hacerme sentir vulnerable. Y que ambas cosas fueron y son verdad, son tu verdad. Que es momento de aceptarlo y avanzar. Y ver a tu mamá y a tu papá como fueron, humanos, imperfectos, capaces de amar y de odiar, capaces de enamorar y también fallar
y que eso está bien. Es necesario y es saludable. Nuestra ambivalencia es algo importante. Es una señal de madurez emocional, recuérdalo. Cuando alguien no tolera la ambivalencia de una persona, suele dividir, recuérdalo. O entre idealizar, es absolutamente buena, es perfecta, o satanizarlo, es absolutamente malo. O sea, todo lo malo para esa persona. Eso desvaloriza. Es como categorizar a una persona por un solo evento de su vida, cuando eso es un pequeño fragmento de su historia, no es su historia. Y bueno, hay que tener ojos de más empatía, ojos más humanos, oíme a mí, ojos de cambio, ojos de liberación, y aceptar esa ambivalencia. Listo, así que bueno, te agradezco por llegar hasta aquí, te agradezco por acompañarme, te invito a escribirme, no te dé pena, no te dé angustia, no te preocupes, yo no muerdo, tampoco cobro por hablar, así que si en algún momento quieres escribirme, adelante. Te invito también a que si este contenido en algún momento algo te resuena contigo, algo te tocó el corazón, lo compartas con alguien que de pronto necesite escucharlo también. Lo compartas en tus redes sociales porque eso me ayuda mucho. Y bueno, ustedes saben cómo funcionan todas estas cosas. Ya para qué les digo. Ahora sí, ten presente que conocerte es un viaje que nunca termina. Y cada historia que recuerdas de tu vida te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto. Chao.